A veces, cuando Elena me llamaba, decía cosas como: «Madre, de verdad, estamos muy ocupados. Este fin de semana tenemos que ir a ver a mi madre, y tenemos demasiadas cosas que hacer». La verdad es que la única ocupación era visitar a la familia de mi consuegra. Aquello me apenaba, pero nunca dejé que se notara. Temía que, si mi nuera me detestaba, me alejaría de mi hijo. Sentía que ya estábamos lo bastante distantes, pero no quería que el vínculo se rompiera por completo. Una vez, por casualidad, escuché a Elena hablando. Ricardo, mi hijo, había contestado mi llamada, y oí a Elena murmurar a su lado con voz alta: «Otra vez mi suegra. ¿Por qué llama tan a menudo? ¿Qué quiere de nosotros?». En ese instante, mi corazón se hundió. Yo no quería nada. Absolutamente nada. Solo quería escuchar la voz de mi hijo, verlo, por eso llamaba. Un día, Elena contestó el teléfono directamente. «Madre, por favor, no nos presione. Nosotros también tenemos dificultades. Sinceramente, no necesitamos su herencia ni nada por el estilo. Nos las arreglaremos solos, así que no nos llame con tanta frecuencia». Esas palabras se clavaron en mi pecho como puñales. Sabían que no tenía dinero, por eso podían hablar con esa indiferencia. Yo no pude decir ni una palabra, solo apreté el auricular con fuerza. En cambio, con la familia de mi consuegra, se desvivían en atenciones. Elena les compraba regalos caros, y Ricardo no se negaba a hacerles ni el más mínimo recado. Si doña Isabel se sentía indispuesta, acudían de inmediato. Si necesitaban algo, se lo compraban al momento. Para el cumpleaños de mi consuegra, incluso la invitaban a cenar a hoteles lujosos. Elena me enviaba fotos con orgullo. Eran fotos con su madre en restaurantes ostentosos. Permítanme contarles desde el principio cómo empezó todo esto, y acompáñenme hasta el final para saber cómo me vengué con satisfacción. Hola, me llamo Carmen, tengo 67 años. Ahora vivo sola en una casita en el pueblo, y gestiono una humilde casa de comidas, donde sirvo cocido. Mi esposo falleció en un repentino accidente de tráfico, hace 30 años. Yo tenía 37 en ese momento. Era joven, pero para sacar adelante a mi hijo Ricardo, no me quedó más remedio que seguir con el negocio. Me levanto a las 5 de la mañana para empezar a preparar el caldo. La espalda me duele, y el dolor empeora si estoy mucho tiempo de pie, pero no hay otra opción. Esta casa de comidas es mi sustento, y al mismo tiempo, es el espacio que guarda mis recuerdos con mi esposo. No podía renunciar fácilmente a lo que construimos juntos. Últimamente, han disminuido mucho los clientes. Los jóvenes se van a la ciudad, y solo quedamos los mayores, como yo. Aún así, abro todos los días y resisto. No puedo descansar, aunque me duela el cuerpo, porque si lo hago, mañana no tendré para comer. Lo más difícil es la soledad. Mi hijo Ricardo y mi nuera Elena viven en un pequeño apartamento a las afueras de la capital. Llevan 3 años casados. Casi nunca me llaman. Tengo suerte si me llaman una vez al mes. A menudo, cuando yo llamo, no me contestan, y si lo hacen, casi siempre es mi nuera. «Madre, estamos ocupados. La llamo más tarde», me dice, y cuelga. Es muy raro que me devuelva la llamada. Yo solo me quedo con el auricular en la mano, mirando mi local vacío. Un día, el dolor de espalda era tan intenso que pensé que debía ir al médico. El hospital estaba a más de media hora en autobús. Sentí que no podría ir sola, así que llamé a mi hijo, Ricardo. «Me duele mucho la espalda. Creo que necesito ir al médico. ¿Podrías venir este fin de semana?». Al otro lado del teléfono, hubo un breve silencio. Luego, escuché la voz de mi nuera, Elena. «Madre, de verdad que estamos muy ocupados este fin de semana, y tenemos que ir a casa de mi madre. La llamamos cuando tengamos tiempo». La palabra ocupados, la promesa de que vendrían más tarde, eran frases que había escuchado incontables veces. No quise decir nada más. Al fondo de la llamada se oían risas, el tintineo de copas de vino y música de fondo alegre, como la que se escucha en un restaurante de lujo. Ricardo y Elena estaban cenando fuera. Me decían que estaban ocupados, pero estaban bebiendo vino en un restaurante caro. Está bien, lo entiendo. Si están ocupados, no se puede hacer nada.
dije con el tono más sereno que pude, y colgué. Sentí un nudo en el pecho. Tenían tiempo para ir a casa de la madre de Elena, pero no para venir a verme a mí. Esa noche, apagué sola las luces de la casa de comidas, y terminé el día, sentada sola en la penumbra del local. Recordé cuando mi esposo vivía. Él siempre estaba a mi lado. Era la persona que me daba la mano y me hacía sonreír cuando estaba mal. Ahora, sin él, sentía hasta lo más profundo que estaba completamente sola. Mi hijo y mi nuera creen que no tengo dinero. Una anciana que a duras penas sobrevive con una casa de comidas en un pueblo. Así me ven ellos. Por eso me ignoran. Rechazan mi ayuda y apenas se ponen en contacto. A veces me llaman por teléfono durante las fiestas, pero es más por obligación. Al volver a casa, me miré al espejo. El rostro arrugado, la espalda encorvada, las manos ásperas, eran las huellas de una vida de sacrificios. Las lágrimas me brotaron de la tristeza, pero no había tiempo para llorar. Mañana tenía que volver a levantarme a las 5 para preparar el caldo. Así que resistía día tras día, soportando la soledad, tragándome el dolor, viviendo mi vida a duras penas, y sola, con la esperanza de que mi hijo viniera a verme algún día. Sin embargo, esa esperanza se iba desvaneciendo. Con el tiempo, las llamadas se hicieron menos frecuentes, y mi corazón se sintió más solo. Por las noches, me tumbaba y miraba el techo, preguntándome, ¿así es como voy a morir? Como una anciana solitaria a la que nadie visita, esa idea me oprimía el pecho, pero no había nada que hacer. Era mi realidad. Ricardo y Elena tenían a otra persona de quien ocuparse, además de mí, la madre de Elena, mi consuegra, doña Isabel. Me enteré de que vivía en un gran apartamento en una zona acomodada de Madrid y que tenía una fortuna considerable. Su esposo, el padre de Elena, había dirigido una gran empresa y falleció de cáncer, dejando una gran herencia. Elena era hija única, así que, con el tiempo, esa herencia sería suya. Tal vez por eso, cada fin de semana, Ricardo y Elena visitaban a mi consuegra. Me decían que estaban ocupados, pero para ella siempre encontraban tiempo. A veces, cuando Elena me llamaba, decía cosas como, «Madre, de verdad, estamos muy ocupados. Este fin de semana tenemos que ir a ver a mi madre, y tenemos demasiadas cosas que hacer». La verdad es que la única ocupación era visitar a la familia de mi consuegra. Aquello me apenaba, pero nunca dejé que se notara. Temía que, si mi nuera me detestaba, me alejaría de mi hijo. Sentía que ya estábamos lo bastante distantes, pero no quería que el vínculo se rompiera por completo. Una vez, por casualidad, escuché a Elena hablando. Ricardo, mi hijo, había contestado mi llamada, y oí a Elena murmurar a su lado con voz alta, «Otra vez mi suegra, ¿por qué llama tan a menudo? ¿Qué quiere de nosotros?». En ese instante, mi corazón se hundió. Yo no quería nada, absolutamente nada. Solo quería escuchar la voz de mi hijo, verlo. Por eso llamaba. Un día, Elena contestó el teléfono directamente. «Madre, por favor no nos presione. Nosotros también tenemos dificultades. Sinceramente, no necesitamos su herencia ni nada por el estilo, nos las arreglaremos solos, así que no nos llame con tanta frecuencia». Esas palabras se clavaron en mi pecho como puñales. Sabían que no tenía dinero, por eso podían hablar con esa indiferencia. Yo no pude decir ni una palabra, solo apreté el auricular con fuerza. En cambio, con la familia de mi consuegra se desvivían en atenciones. Elena le compraba regalos caros a su madre, y Ricardo no se negaba a hacerle ni el más mínimo recado. Si doña Isabel se sentía indispuesta, acudían de inmediato. Si necesitaba algo, se lo compraban al momento, para su cumpleaños. Incluso la invitaban a cenar a hoteles lujosos. Elena me enviaba fotos con orgullo. Eran fotos con su madre en un restaurante ostentoso. Una tarde, estaba cenando sola en casa. Encendí la televisión y salió un anuncio de una familia reunida comiendo. Apagué la televisión. Cuanto más lo veía, más me dolía el corazón. Era demasiado diferente a mi realidad. En ese momento, sonó mi móvil. Era Ricardo. Me alegré de que mi hijo me llamara después de tanto tiempo. Me pregunté si se habría acordado de mí. «Mamá, ¿cómo está?». «Bien, estoy bien. ¿Y tú, Ricardo? ¿Estás sano?». «Estoy bien. Y, de hecho,
creo que podré ir este fin de semana. Mi corazón dio un vuelco. Mi hijo iba a visitarme. ¿Cuánto tiempo había pasado? Más de medio año. Le contesté con alegría. ¡Qué bien! ¿De verdad? Entonces te prepararé algo rico. ¿Quieres que te haga el estofado que tanto te gusta? Pero al momento, oí la voz de Elena. Parecía que Ricardo había activado el manos libres. Madre, solo podremos pasar un rato. De camino, vamos a casa de mi madre, así que estaremos unos 30 minutos. Al final, solo vendrían, de paso. No venían a verme, sino a parar un momento por el camino. Y solo 30 minutos. Oculté mi decepción y respondí. Está bien, entendido, conduzcan con cuidado. Colgué y me sentí vacía. Mi casa era solo un lugar de paso. Para mi hijo, yo ya no era una persona importante. Unos días después, el sábado por la mañana, vinieron Ricardo y Elena. De verdad, se quedaron solo unos 30 minutos. Elena se apresuraba, mirando su reloj, sin parar nada más llegar. Madre, tenemos que irnos ya, es tarde. Mi madre nos está esperando. Ricardo hizo lo mismo. Mamá, nos vamos ya, volveremos otro día. Asentí con la cabeza, y los despedí. Mientras veía alejarse el coche, me dije en voz baja. ¿Cuándo volverán? Dentro de otro medio año. Inmediatamente, fui a la casa de comidas. Tenía que preparar el turno de la tarde. La espalda me seguía doliendo. Y el cuerpo me pesaba. Pero no podía parar. Esta era mi vida. Esa noche, tumbada sola en la habitación, pensé, si yo hubiera tenido dinero, la actitud de mi hijo y mi nuera habría sido diferente. Probablemente sí. Elena trata tan bien a su madre y a mí. No. Al final, todo era por dinero. La actitud hacia las personas cambiaba por el patrimonio, por la herencia. Cerré los ojos. Mañana empezaría otro día igual. Me levantaría sola, prepararía el caldo sola, y pasaría el día sola. Sería un día duro y solitario. Al día siguiente, como siempre, me levanté a las 5 de la mañana, pero justo al intentar levantarme, sentí un dolor agudo en la espalda, mucho peor de lo habitual. Apreté los dientes, y me senté a duras penas al borde de la cama. Estuve sentada así un buen rato. No podía moverme ni un solo paso. Hoy no podré abrir el local, murmuré. Y me volví a acostar. Hacía muchísimo tiempo que no cerraba la casa de comidas. Sentía pena por los clientes, pero no podía evitarlo. El cuerpo no me respondía. El cuarto estaba inusualmente silencioso, tan silencioso que resultaba espantoso. Normalmente, a estas horas, ya estaría en la cocina preparando el caldo, pero estar acostada en la cama me resultaba extraño. Me quedé tumbada mirando el techo. No quería pensar en nada. Solo esperaba que el dolor se calmara. Habría pasado una hora. El dolor de espalda continuaba, pero parecía haber mejorado un poco. Con cuidado, me di la vuelta y me acosté de lado. Giré la cabeza. Entonces, vi el tocador. Era un tocador antiguo. Me lo regaló mi esposo cuando nos casamos. Debía tener más de 30 años. La madera estaba desgastada, y el espejo, manchado. Pero uno de los cajones del tocador no estaba del todo cerrado, sino un poco abierto. Normalmente no me daba cuenta, pero hoy me llamó la atención. Por alguna razón, ese cajón me inquietaba. Me levanté lentamente y caminé hacia el tocador. La espalda me dolía, pero sentía que tenía que revisar ese cajón. Cogí el tirador y lo abrí despacio. Dentro había maquillaje viejo y pañuelos desgastados, nada especial. Sin embargo, había algo extraño en el rincón interior del cajón. Nunca lo había notado, pero al mirar de cerca, había una grieta. Metí la mano y palpé. Sentí algo parecido a una bolsa de plástico. La saqué con cuidado. Era una bolsa de plástico vieja. Estaba amarillenta y llena de polvo. Había algo dentro. Abrí la bolsa con cuidado. Dentro había documentos. Un fajo grueso de documentos. Los saqué y los extendí. Por un momento, sentí que me faltaba el aire. Eran escrituras de propiedad. ¿Qué es esto?, me pregunté, con las manos temblorosas. Miré los documentos con atención. Eran escrituras de propiedad de terrenos a nombre de mi esposo. Se habían redactado hace 30 años. Era un terreno de más de 1000 metros cuadrados. Las piernas me flaquearon y caí al suelo.
No podía creerlo. Mi esposo había comprado un terreno. Yo no sabía nada. No. Pensándolo bien, mi esposo parecía haber estado ocultando algo. Recordé cuando dirigíamos juntos la casa de comidas. A veces, mi esposo sacaba dinero a escondidas. Lo descubría al hacer el recuento de las ganancias por la noche. Si las ventas me parecían extrañas, le preguntaba: «Cariño, las ventas de hoy son un poco raras. ¿He calculado mal?». Él me contestaba con evasivas: «Ah, es que lo he apartado para algo que necesitaba». Yo pensaba que era solo para algún fondo de emergencia. No era mucho dinero. Y confiaba en mi esposo. Lo hacía de vez en cuando. Unas pocas decenas de euros al mes. No era mucho. «¿Para qué estás ahorrando dinero?», le pregunté una vez. Él me contestó sonriendo: «Ya lo sabrás. Es por nuestro futuro. Así que no te preocupes por nada». Tras oír eso, no pregunté más. Pensé que mi esposo sabría lo que hacía. Siempre había sido una persona que pensaba en mí. Pero, poco después, mi esposo falleció en el accidente de tráfico. Fue repentino. Sucedió cuando cruzaba el paso de cebra al salir de comprar. Un coche se saltó el semáforo y lo atropelló. No tuve la oportunidad de preguntarle dónde estaba ese dinero o qué había hecho con él. Había olvidado por completo su existencia. Pero resulta que mi esposo había comprado este terreno con ese dinero. Lo había ido ahorrando poco a poco, y lo había comprado en secreto. Volví a mirar los documentos, revisé la dirección. En aquel entonces, era un descampado sin urbanizar. ¿Cómo estaría ahora? Probablemente habría cambiado mucho después de 30 años. Saqué mi móvil y busqué la dirección. Apareció un mapa en la pantalla. Lo amplié para verlo. Por un momento, no pude creer lo que veían mis ojos. La zona estaba ahora llena de edificios. Había rascacielos por todas partes y carreteras bien trazadas. Se había urbanizado enormemente. Miré el mapa con más detalle. También había un gran centro comercial y una estación de metro. «No puede ser», murmuré. El corazón me latía con fuerza. ¿Cuánto valdría ahora este terreno? Un descampado se había urbanizado así. El precio del terreno debía de haber subido muchísimo. Con el corazón temblándole, volví a mirar los documentos. Todo estaba a nombre de mi esposo, y como había fallecido, ahora el terreno era mío. Mi esposo lo había preparado para nuestro futuro, lo había reservado en secreto para nuestra vejez. Abracé los documentos contra mi pecho, empecé a llorar. «Gracias, cariño», dije con voz baja. Mi esposo ya no estaba, pero su amor seguía protegiéndome. Volví a abrir los documentos. Al leer con atención, todo estaba registrado de forma precisa. Mi esposo era una persona meticulosa. La ubicación, el área, el precio de compra, todo estaba escrito. Al ver el precio de compra, era más alto de lo que pensaba. Pude darme cuenta de que mi esposo había ahorrado dinero durante mucho tiempo. Pensé que debía averiguar exactamente cuánto valía ese terreno ahora. Esa noche, no pude conciliar el sueño, por la idea de que ese terreno que mi esposo me había dejado podía cambiar mi vida. Me invadió la esperanza. Hacía mucho tiempo que no sentía esa esperanza. Quizá yo también podría vivir cómodamente ahora, una vida sin tener que dirigir la casa de comidas, con tanto esfuerzo ni preocuparme. Por el dinero, nació la esperanza de que podría tener esa vida. A la mañana siguiente, me levanté más temprano de lo habitual. El dolor de espalda había mejorado mucho con respecto al día anterior, aunque apenas había dormido por la excitación. No me sentía cansada. Al contrario, estaba de buen humor. Hacía mucho que no sentía esa emoción. Hoy tenía algo importante que hacer, ir a la inmobiliaria. Me cambié de ropa y me lavé la cara. Me miré al espejo y vi vida en mi rostro. Era una expresión diferente a la de ayer. Parece que la esperanza cambia la expresión. Guardé los documentos con cuidado en el bolso y salí de casa. Las inmobiliarias del pueblo abren a las 9 de la mañana. Yo salí a las 8:30. Sentí que era demasiado pronto, pero no podía esperar quieta en casa. Llegué a la inmobiliaria y la puerta seguía cerrada. Los 20 minutos que pasé esperando en la puerta se hicieron eternos. Miré el reloj una y otra vez. Por fin, dieron las 9 y apareció el agente inmobiliario.
Era una cara conocida. Llevaba mucho tiempo con el negocio en el pueblo. Doña Carmen, ¿qué hace aquí tan temprano? Es que tengo algo urgente, dije, entrando en la inmobiliaria. El agente abrió la puerta y encendió las luces. Apenas me senté, saqué los documentos del bolso, con la mano temblándole, le entregué los documentos. Por favor, mire este terreno. ¿Cuál es el precio actual del mercado? El agente inmobiliario tomó los documentos. Al principio, los miró con indiferencia, pero de repente, abrió mucho los ojos. Se quitó las gafas, se las volvió a poner y miró los documentos con atención. Doña Carmen, ¿de dónde ha salido esto? ¿De verdad es suyo? Lo compró mi esposo hace 30 años. Lo encontré por casualidad ayer en casa. El agente revisó los documentos con detalle. Pasó página tras página, comprobando. Después, encendió el ordenador y empezó a buscar algo. Yo me senté en la silla, esperando con el corazón latiéndome con fuerza. ¿Cuánto sería? Tenía la esperanza de que fuera una cantidad que pudiera cambiar mi vida. El agente estuvo un buen rato mirando el ordenador. Luego levantó la cabeza, su rostro estaba lleno de asombro. Me miró con la boca abierta. Doña Carmen, este terreno es una maravilla. ¿Cómo ha podido tener un terreno tan bueno y tan grande? El precio del suelo se ha disparado con la urbanización de esta zona. ¿Y cuánto es?, pregunté con voz temblorosa. El agente tecleó en una calculadora. Luego, me enseñó la pantalla de la calculadora. Aproximadamente, son unos 4,5 millones de euros. El precio exacto requerirá una tasación, pero según el precio actual del mercado, es alrededor de eso. Si lo vende, puede que incluso obtenga más. Por un momento, mi mente se quedó en blanco. 4,5 millones de euros. Nunca en mi vida había imaginado una cantidad tan grande. Para mí, 100 euros ya era mucho dinero. ¿4,5 millones? ¿4,5 millones de euros? Pregunté de nuevo. Quería asegurarme de haber oído bien. Sí, doña Carmen, así es. El precio del suelo ha subido muchísimo con el desarrollo de esta nueva zona. Al ser 1,000 metros cuadrados, esa es la cifra si se multiplica por el precio por metro cuadrado. De hecho, podría obtener más si lo vende. Me desplomé en la silla, las piernas me temblaban. No podía creerlo. Yo era la dueña de un terreno que valía 4,5 millones de euros. En la casa de comidas, a duras penas, ganaba unas decenas de euros al día. 4,5 millones era una cantidad inimaginable. Gracias a este terreno que mi esposo me había dejado, ya no era una anciana pobre. ¿De verdad puedo venderlo? ¿No habrá ningún problema? Por supuesto, el registro de la propiedad está limpio, y usted tiene todos los documentos, así que no hay problema. La gente hará cola para comprar un terreno como este. Si quiere, puedo encontrarle un comprador de inmediato. Es posible que cerremos el trato en una semana. Asentí con la cabeza y volví a casa. No podía creerlo ni mientras caminaba. De verdad me había vuelto rica. ¿Qué debería hacer con este dinero? Tenía muchos pensamientos sobre lo que podía hacer. Al volver a casa, me miré bien al espejo por primera vez en mucho tiempo. Mi rostro arrugado, mi espalda encorvada, la imagen de mi vida de sacrificios. Pero hoy era diferente. Vi esperanza en mis ojos. Me dije a mí misma en el espejo: ahora, vive un poco más cómoda. Había vivido una vida muy dura, sola, sin mi esposo, criando a mi hijo y manteniendo la casa de comidas. No podía descansar aunque me doliera el cuerpo, y tenía que aguantar aunque me sintiera mal. Mi hijo y mi nuera me habían despreciado. Solo porque no tenía dinero, trataban bien a doña Isabel, pero a mí me ignoraban. Pero ahora las cosas cambiarían. Ya no era una anciana pobre. Era alguien con un terreno que valía 4,5 millones de euros. Con este dinero, iba a cambiar mi vida. Ya no viviría con dolor ni dificultades. Tomé una decisión. Vendería el terreno y viviría la vida que quería. Viviría de forma independiente, sin dejarme manipular por mi hijo ni mi nuera. Haría todo lo que quisiera. La comida que siempre quise probar, los lugares que quería visitar, las cosas que quería comprar. Ahora podía hacerlo todo. No me reprimiría más. Elegiría mi propia vida. Sin preocuparme por lo que piensen los demás, sin ser despreciada por nadie. Esa noche,
Dormí profundamente por primera vez en mucho tiempo. Había nacido la esperanza en mi futuro. Gracias al regalo que mi esposo me había dejado, podía empezar una nueva vida. Aunque decidí vender el terreno, tenía una preocupación. Había vivido toda mi vida en este pueblo. Aquí estaban mis recuerdos con mi esposo y también la casa de comidas. No quería irme del pueblo, conocía a todo el mundo y le tenía mucho cariño. Si me iba a Madrid o a otra ciudad grande, me sentiría sola. Así que pensé, voy a vender el terreno, pero buscaré la forma de seguir viviendo aquí. Fui de nuevo a la inmobiliaria, le pedí consejo a la gente. Quiero construir una casa nueva, ¿cómo debería hacerlo? Puede derribar la casa vieja y construir una nueva. Hoy en día, muchas personas construyen casas de 2 pisos. Creo que una de 2 pisos sería perfecta para usted, ya que vive sola. Asentí. Una casa de 2 pisos era una buena idea. Podría usar el primer piso para la casa de comidas y el segundo como mi espacio personal. Toda mi vida había vivido en una casa pequeña. Nunca había imaginado vivir en una casa de 2 pisos. Todo se puso en marcha rápidamente. Primero, vendí el terreno. En una semana, apareció un comprador, y cerramos el trato de inmediato. Los 4,5 millones de euros entraron en mi cuenta. Cuando revisé la cuenta, había tantos números que ni siquiera podía verlos bien. Me quedé mirando la cuenta un buen rato. Con ese dinero, construí una casa nueva. Me reuní con un arquitecto para pedirle consejo. Al principio, me sentí incómoda. Nunca había conocido a un profesional así, pero el arquitecto fue muy amable. La casa fue diseñada exactamente como yo quería. En la primera planta, puse una cocina y una sala amplias y limpias. En la segunda planta, hice mi habitación, un salón y un pequeño estudio. El estudio lo decoré como un espacio para leer libros, tomar té y relajarme. La construcción duró unos 3 meses. Durante ese tiempo, viví en casa de una amiga y también alquilé un pequeño apartamento. Iba a menudo a la obra y me fascinaba ver cómo la casa se iba levantando poco a poco. Se levantaban las paredes, se ponía el techo, se instalaban las ventanas. Disfruté viendo el proceso de construcción de mi nueva casa. Por fin, la casa estaba terminada. Era una casa blanca de 2 pisos, limpia y sólida. Puse una puerta nueva y decoré el patio con flores. Me quedé frente a mi casa nueva, mirándola un buen rato. No podía creerlo. De verdad era mi casa. Entré en casa y se me saltaron las lágrimas. Parecía un sueño poder vivir en una casa tan bonita. Una vez terminada la mudanza, pensé en cómo dirigir la casa de comidas. Sabía que sería difícil abrir todos los días como antes. Quería tener tiempo para mí también. Entonces, se me ocurrió una idea. ¿Y si la convierto en un comedor social gratuito para los mayores del pueblo? Hay mucha gente como yo que vive sola y no come bien. Si pudiera ayudar a otras personas con el dinero que tengo, me sentiría muy orgullosa y feliz. Decidí abrir la casa de comidas solo los viernes, solo un día a la semana, y ese día ofrecería comidas gratuitas. Yo misma prepararía el caldo, cocinaría el arroz y haría los acompañamientos. Sin cobrar, llegó el primer viernes. Me levanté temprano y preparé el caldo. Era lo mismo de antes, pero el sentimiento era diferente. Ahora lo hacía para compartir, no para ganarme la vida. Era maravilloso poder cocinar tranquila y sin preocuparme por el dinero. A las 10 de la mañana, llegaron los mayores del pueblo. Al principio, entraron con cautela, pero al saber que era gratis, se alegraron. Gracias, doña Carmen. Es usted muy amable al hacer algo tan bueno. No es nada, yo también he recibido mucho, y ahora lo comparto. Coman con gusto. Les serví el cocido con una sonrisa. Al ver lo mucho que disfrutaban comiendo, mi corazón se llenó de calor. Esto era la felicidad. Una felicidad que el dinero no podía comprar. Ahora también tenía tiempo libre. Toda mi vida estuve trabajando sin descansar un solo día, pero ahora podía hacer lo que quisiera. Lo primero que hice fue comprar ropa. Fui a unos grandes almacenes y escogí ropa bonita. Toda mi vida había llevado ropa vieja, pero ahora podía vestirme bien. Luego, salí a comer en buenos restaurantes. Fui a restaurantes de lujo y a sitios de comida famosa.
Me daba pena comer sola, así que llevé a mis amigas. Carmen, ¿te ha pasado algo? ¿Por qué nos invitas de repente a sitios tan buenos? ¿Te ha tocado la lotería?, me preguntaron mis amigas. Les respondí con una sonrisa. Simplemente, vivamos un poco más cómodas. Aunque seamos mayores, tenemos que comer bien y ver cosas bonitas. El cambio más grande para mí fueron los viajes. En toda mi vida, nunca había viajado de verdad. No podía irme lejos por la casa de comidas, si cerraba un solo día. Temía que los clientes se decepcionaran, así que no descansaba ni en fiestas. Pero ahora era diferente. Organicé un viaje a las Islas Canarias con mis amigas. Nunca había volado en avión, pero por fin lo haría. Esperando el avión en el aeropuerto, mi corazón latía con fuerza. Mis amigas también estaban igual, era la primera vez para todas. Subimos al avión, miré por la ventana, y vi que volábamos sobre las nubes. Era precioso. Acerqué la cara a la ventana, y no dejaba de mirar afuera. Carmen, parece que estás fascinada, me dijo una amiga sonriendo. Yo también sonreí. Claro que sí. ¿Quién iba a pensar que haría algo así en mi vida? Parece un sueño. En Canarias vimos el mar, y comimos comida deliciosa. Fue muy feliz el tiempo que pasé riendo y charlando con mis amigas. Toda mi vida había soñado con un viaje así, y por fin lo estaba cumpliendo. Al volver del viaje, seguí con mi vida relajada. Hice todo lo que quería. Ya no me sentía sola. Era feliz. Un día, se acercó mi cumpleaños. Mi 68º cumpleaños. Normalmente lo pasaba sola, en silencio. Mi hijo casi nunca se acordaba, lo pasaba como un día cualquiera, pero este año, decidí pasarlo con mis amigas. Iríamos a un buen restaurante, comeríamos bien y compraríamos un pastel. Sin embargo, 2 días antes de mi cumpleaños, me llamó mi hijo Ricardo. Hacía mucho que no me llamaba. Mamá, pronto es tu cumpleaños. Iremos a verte. Es tu cumpleaños. Tenemos que visitarte. Por un momento, mi corazón se hundió. Mi hijo vendría a verme después de tanto tiempo. Pero ¿por qué venía de repente? Nunca venía por mi cumpleaños. ¿Por qué este año sí? Algo era extraño. ¿Sería posible que se hubiera enterado de que tenía dinero? El pueblo es pequeño. El rumor podía haberse extendido. Está bien, entendido. Conduzcan con cuidado, le dije. Y colgué. Mi corazón estaba agitado. Quería ver a mi hijo, pero al mismo tiempo, estaba inquieta. Me preocupaba que viniera solo por el dinero. La mañana de mi cumpleaños, Ricardo y Elena llegaron temprano. Los vi bajando del coche y abrí la puerta. Ricardo traía una caja de regalo y Elena, un pastel grande. Estaban diferentes a lo habitual. Pasen. Feliz cumpleaños, mamá, dijo Ricardo, dándome la caja de regalo. La acepté y asentí con la cabeza. Los invité a entrar. Ricardo y Elena miraron el patio y el interior de la casa. Sus ojos se abrían cada vez más. Mi casa era limpia y espaciosa. Madre, ¿qué es esta casa? ¿Está completamente reformada?, preguntó Elena, asombrada. Yo le respondí con serenidad. La construí hace unos meses. La casa vieja era incómoda. ¿Y de dónde sacó el dinero? Construir una casa así cuesta muchísimo, preguntó Ricardo con cautela. Como era de esperar, empezaron a hablar de dinero. Los miré. Sí, su padre me dejó algo. ¿Mi padre? ¿Qué quiere decir? No les di muchos detalles, no era necesario. En su lugar, les dije que subieran a la segunda planta. Los invité a sentarse en el salón. En la mesa de centro había fruta cara y té, algo que era inimaginable en el pasado. Ricardo y Elena se miraron. Tenían cara de no poder cerrar la boca. Mamá, ¿cómo le va últimamente? Y de salud. Estoy bien, viajo, como cosas ricas con mis amigas. Estoy muy ocupada. Viajar, madre. ¿De repente se fue de viaje?, preguntó Elena con los ojos muy abiertos. Asentí. Sí, fui a Canarias hace poco. Fue la primera vez que volé en avión. Ricardo se quedó sin palabras. Probablemente no se lo habría imaginado, que yo estuviera llevando una vida tan cómoda. Habrían pensado que era una abuela pobre del pueblo, pero mi aspecto era completamente diferente. Pero mamá, ¿de dónde sacó el dinero de verdad? ¿Qué le dejó mi padre?, preguntó Ricardo de nuevo. Se notaba la ansiedad en su voz. Los miré con calma.
Parecía que era el momento de hablar. Sí, tu padre compró un terreno de 1000 metros cuadrados hace 30 años, y lo vendí. 1000 metros cuadrados. Entonces, ¿cuánto dinero recibió? Eso no es algo que deban saber, dije con firmeza. Ricardo me miró con una expresión de asombro. Parecía sorprendido por mi actitud, diferente a la habitual. Mamá, ¿cómo que no es algo que debamos saber? Somos familia. Familia. ¿Cuándo me consideraron familia? No vinieron a verme cuando estaba enferma o tenía problemas. Se negaron a acompañarme al médico, diciendo que estaban ocupados. ¿Y ahora son familia? Se me endureció la voz. Al instante, los rostros de Ricardo y Elena se tensaron. Seguí hablando. Las palabras que había reprimido durante mucho tiempo salieron a borbotones. Tenían tiempo para ir a casa de doña Isabel, pero no para venir a verme. Le compraban regalos caros y la atendían bien, pero a mí no. ¿Por qué? Por el dinero. Le tienen que tener respeto a ella, porque tiene un gran patrimonio, y me ignoraron a mí porque pensaron que no tenía nada. ¿No es así? Ricardo intentó hablar. Mamá, lo hicimos mal, es que estábamos muy ocupados. Teníamos mucho trabajo, y la vida era difícil. Si hubieran estado ocupados, no habrían podido ir a casa de doña Isabel tampoco. Ustedes actuaron de manera calculadora, admítanlo. Solo se acercaban a quien tenía dinero e ignoraban a quien no. Elena se puso roja, les había dicho la verdad. Ricardo y Elena no pudieron decir nada, no podían excusarse, era la verdad. Me levanté, miré por la ventana, el cielo estaba inusualmente despejado. Ya no necesito su ayuda, puedo vivir bien sola, así que no vuelvan a venir de esta manera. A menos que vengan a verme de corazón. Ricardo intentó decir algo, pero levanté la mano para detenerlo. Váyanse ya, mañana me voy de viaje con mis amigas, así que no vengan, sigamos viviendo sin vernos, como hasta ahora. Ricardo y Elena se fueron, sin poder hacer nada. Sus rostros reflejaban una mezcla de sorpresa, vergüenza y frustración. Mamá, volveremos. Vayan con cuidado, dije, y cerré la puerta. Miré por la ventana cómo se iban en el coche. Parecía que Elena le gritaba algo, pero no la oí. Pronto, el coche se alejó. Me dolía el corazón, pero no me arrepentía. Era mi turno de elegir, ya no viviría despreciada, solo me relacionaría con las personas que valoren mi persona. A la mañana siguiente, empecé a hacer las maletas temprano. Había planeado ir a Canarias con mis amigas en el vuelo de la tarde. Esta vez, pensaba quedarme una semana. Recorrería la isla con calma, comería cosas ricas y disfrutaría del mar. Estaba guardando la ropa en la maleta cuando llamaron a la puerta. Miré el reloj, eran las 7 de la mañana. ¿Quién podía ser tan temprano? Fui a la puerta. Eran Ricardo y Elena, después de haberse ido ayer. Habían vuelto a toda prisa esta mañana. Mamá, ábrenos, tenemos que hablar, dijo Ricardo con urgencia. Los miré por la rendija de la puerta. ¿Por qué han vuelto? Mamá, nos equivocamos. De verdad, perdóname, dijo Elena, cabizbaja, pero no podía creerles. No había pasado ni un día desde que los eché, y ya habían vuelto. No se arrepentían de verdad, sino que venían por el dinero, perdonar. ¿Qué? Vuelvan a casa. Estoy ocupada. Mamá, por favor. De verdad que estamos pasando por un mal momento. La empresa va mal, la casa es pequeña, y tenemos deudas. Ayúdanos un poco, por favor, suplicó Ricardo. Suspiré. Como era de esperar, venían a pedir dinero. Que están pasando por un mal momento. Creen que yo no he pasado por un mal momento. Llevo 30 años luchando sola, sin ninguna ayuda. Pero madre, ahora usted tiene dinero, no va a poder gastárselo todo en su vida. Así que, por favor, comparta un poco con nosotros, dijo Elena, que estaba a su lado. En ese momento, me enfadé, que no podría gastármelo todo. ¿Qué querían decir? Es mi dinero, y lo gasto como quiero. Gastaré mi dinero como yo quiera. No tengo ninguna intención de dárselo a ustedes. Si han venido por dinero, vuelvan a casa. Mamá, por favor. En ese momento, Ricardo empezó a empujar la puerta. Elena también empujó, me sobresalté y agarré la puerta. Pero Ricardo y Elena eran más fuertes. ¿Qué están haciendo?
Váyanse de inmediato. Mamá, solo queremos hablar, vamos a entrar. Tenemos que hablar bien. Intentaron entrar a la fuerza. Hice toda mi fuerza para mantener la puerta cerrada, pero no era suficiente. La puerta empezó a abrirse poco a poco. Pensé que esto no podía seguir así. Saqué mi móvil, les mostré la pantalla. Si no se van de inmediato, llamaré a la policía. Por allanamiento de morada, Ricardo y Elena se detuvieron. Vieron el móvil en mi mano. En la pantalla se veía la llamada de emergencia. Mamá, ¿de verdad va a llamar a la policía? ¿Quiénes somos? Soy tu hijo. Si eres mi hijo, ¿por qué intentas entrar sin mi permiso? Esto es allanamiento de morada. Si no se van de inmediato, llamo ahora mismo. Hablé con firmeza, puse el dedo sobre la pantalla. Les mostré que podía marcar en cualquier momento. Ricardo y Elena se miraron y se retiraron lentamente. Está bien, nos vamos. Pero mamá, esto es demasiado. Ser familia no lo perdona todo, y nunca me trataron como a su familia. No me vengan ahora con el tema de la familia. Madre, ¿de verdad va a hacer esto? ¿De verdad que lo estamos pasando mal?, dijo Elena sollozando. Pero yo no dudé. Si lo están pasando mal, resuélvanlo ustedes. ¿Por qué tengo que ayudarles yo? No soy un cajero automático para darles dinero cada vez que me lo pidan. No vuelvan a venir. Dije eso, y traté de cerrar la puerta, pero Ricardo la agarró. Mamá, una última cosa. Por favor, quita la mano ahora mismo, si no, llamo de verdad, dije con voz fría. Ricardo no tuvo más remedio que quitar la mano. Cerré la puerta y le puse el cerrojo. Oí que Ricardo y Elena decían algo fuera, pero no les hice caso. Volví dentro y miré por la ventana. Ricardo y Elena estaban de pie delante del coche, hablando. Parecía que Elena gritaba con rabia, y Ricardo tenía la cabeza gacha. Estuvieron así un buen rato, y al final subieron al coche. El coche arrancó y desapareció pronto de mi vista. Me alejé de la ventana. El corazón me latía con fuerza. No podía creer lo que acababa de pasar. Que mi propio hijo hubiera intentado forzar la entrada, y mi nuera también. Me entristeció que el dinero pudiera cambiar a las personas de esa manera, pero, al mismo tiempo, sentí un gran alivio. Había actuado con firmeza, ya no me dejaría manipular por ellos. Había marcado un límite, y ellos se habían retirado. Volví a hacer las maletas. Esta noche iría a Canarias. Pasaría un buen rato con mis amigas. Decidí no pensar en mi hijo. Ya había marcado un límite. Terminé de prepararme y me miré al espejo. Mi rostro estaba lleno de confianza. Ya no era la abuela solitaria y despreciada de antes. Ahora era una persona que vivía su vida con dignidad. Por la tarde, llegaron mis amigas. Fuimos juntas al aeropuerto. Reía y charlaba con mis amigas en el coche. Y me sentía ligera de corazón. Ya había olvidado lo que había pasado por la mañana. Carmen, de verdad que has cambiado mucho. Tu expresión es más alegre, y tu voz tiene más fuerza, dijo una amiga. Asentí con una sonrisa. Sí, lo sé. Ahora mi vida la vivo yo, sin preocuparme por lo que piensen los demás. Al llegar al aeropuerto, miré hacia atrás. Vi a lo lejos el pueblo donde vivía. Allí estaba mi casa nueva y la casa de comidas, pero ahora eso no era todo. Tenía un mundo más amplio por delante. Subí al avión. Era mi segundo vuelo, pero seguía emocionada. Miré por la ventana y pensé, gracias al regalo que mi esposo me había dejado, había empezado una nueva vida. Una vida en la que hacía lo que quería, sin dejarme manipular por mi hijo. Lo que pasó esta mañana me dio la certeza de que había tomado la decisión correcta. Mi hijo y mi nuera no me veían como una persona, sino solo como dinero. No tenía por qué darles mi dinero a esas personas. Ya no me arrepiento. Estoy segura de mi elección. Gastaré mi dinero yo misma. Viajaré con mis amigas. Comeré cosas ricas. Haré todo lo que quiera. Y seguiré dando comidas gratis a los mayores del pueblo, para la gente que de verdad lo necesita. El avión despegó, volando sobre las nubes. Sonreí. Esto era la libertad, la verdadera libertad, la libertad de no estar atada a nadie. Al volver del viaje, seguí muy ocupada. Continué con las comidas gratuitas para los mayores del pueblo, y me reunía a menudo con mis amigas.
Iba de compras a los grandes almacenes y cenaba en buenos restaurantes. Una tarde, estaba sentada en mi estudio, miré por la ventana y vi que anochecía. El atardecer rojo era precioso. Di un sorbo a mi té y pensé: siento que mi vida empieza ahora. Aunque tengo 68 años, todavía tengo muchas cosas que hacer. Hay muchos lugares que quiero visitar, muchas cosas que quiero probar y ver, y mucha gente a la que quiero ayudar. Cada viernes, dando comidas gratuitas, me siento realizada. Ver la gratitud de los mayores reconforta mi corazón. La felicidad no es tener mucho dinero, sino poder compartirlo. A veces pienso en mi hijo, pero no me arrepiento. Sé que mi elección fue correcta. Si mi hijo viene a verme de corazón algún día, puede que lo acepte, pero por ahora, no. Ahora estoy viviendo mi vida de verdad. Una vida en la que no dependo de nadie ni me dejo manipular. Una vida en la que marco un límite con firmeza cuando es necesario, y disfruto plenamente cuando hay alegría. Una vida en la que ayudo a quienes necesitan ayuda y paso tiempo con quienes amo. Esta es la verdadera libertad, la vida que siempre soñé, y ahora la estoy viviendo. Gracias por escuchar mi historia. Por favor, suscríbanse y denle a me gusta. Cada pequeña muestra de su atención me da mucha fuerza.